Buenos días. Vamos a comenzar esta jornada que va a ser, la verdad, que bastante intensa y emocionante, con una breve charlita positiva, muy cortita, muy sencilla, en la cual vamos a comentar qué es la Confederación Frente Común, qué es lo que pretendemos y cuáles son las herramientas y estrategias que vamos a llevar a cabo de forma coordinada entre las distintas organizaciones que formamos esta plataforma. En primer lugar, comentar que la Confederación no es más que la articulación, tanto a nivel estatal como de los distintos territorios, de la sociedad civil, los movimientos sociales y ecosociales, las organizaciones sindicales y la comunidad científica y la academia, los representantes de la academia, que nos comprometemos, que estamos comprometidos con un nuevo modelo socioeconómico basado en esa evidencia, basado en la evidencia social, científica, que debe centrar en el bienestar colectivo y debe estar sin duda alineado con los límites planetarios que comentaremos luego. Poner en valor también que la Confederación Frente Común debe centrarse todo este cambio del modelo socioeconómico en la mejora y en el asegurar el bienestar tanto de las personas como del planeta. Esa es la prioridad fundamental y por eso esta coordinación tan importante. Comentar también que en este caso la Confederación está impulsada por los colectivos y organizaciones hermanas, en este caso, entre otras, Rebelión Científica y Extinción o Rebelión. Es muy importante asegurar desde la Confederación, hacer un llamamiento general y urgente para que se produzca tanto la confluencia regional como estatal. ¿Y por qué tanta urgencia? Porque estamos en un momento muy importante desde el punto de vista de la confluencia y de la convergencia de distintas crisis que están afectando a las distintas regiones del planeta, de allá desde un punto de vista más global, pero especialmente grave en regiones y territorios tan limitados y tan frágiles como es el caso de Canarias. Nos encontramos ante unas crisis de tipo social, económico, también a nivel democrático, más a nivel ambiental, ecológico y climático, desde el punto de vista energético, alimentario, de cuidados y otras muchas que iremos tratando a lo largo de las distintas sesiones y que comentarán las distintas mesas en el día de hoy. Claro, esta conjunción, digamos, esta sinergia entre todas estas crisis, lo único que está haciendo es erosionar de forma muy rápida, muy presta, todo lo que sostiene la vida y, por tanto, nuestra existencia. Tenemos que tener en cuenta que las crisis están relacionadas entre sí y en muchos casos hay fenómenos de retroalimentación positiva, es decir, una influye en la otra y hay mucha, digamos, bidireccionalidad entre unas crisis y otras. Y hay que estudiar esto desde un punto de vista mucho más multidimensional, es decir, multifactorial, tener en cuenta cómo influyen todos estos factores y convergen entre sí. Estamos en un punto pues, en que tenemos problemas sociales, tenemos problemas medioambientales súper importantes, como es el caso de la pérdida de especies, las extinciones masivas que se están produciendo a día de hoy, que sin duda esa alteración y pérdida de la biodiversidad nos va a afectar y nos está afectando, ya sea de un modo más directo o más indirecto, con mayor o con menor intensidad. Por tanto, ante esta situación de emergencia climática, ambiental, social, económica, etc., no cabe duda de que hay que generar una respuesta que sea sistemática, inmediata, coordinada y sin duda eficaz, que promueva o que facilite transformaciones ecosociales que sean profundas y teniendo en cuenta este carácter y esta urgencia. Para ello me remito al concepto de límite planetario, algo que cada vez, por suerte, está siendo cada vez más conocido. Los límites planetarios fueron descritos por Rostrom en el año 2009 en una publicación científica y se definen básicamente como aquellos parámetros, son 9 en total, parámetros o umbrales en los cuales en el momento en que se sobrepasan, en el que se superan, se alteran drásticamente las condiciones de habitabilidad en el planeta. En el año 2023, en este caso, por Richardson, se describió la superación de 6 de esos 9 límites planetarios, como son la contaminación, sobre todo desde el punto de vista químico, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o de integridad, digamos, de esa biosfera, del conjunto de seres vivos, los cambios en el uso del suelo, los recursos hídricos y los flujos biogeoquímicos, sobre todo del fósforo y del nitrógeno. Pero es que lo cierto es que a día de hoy, y justo la semana pasada, se ha transgredido otro nuevo, que sería este aquí, el séptimo, que se supera, que es la acidificación en los océanos.
Por supuesto, hay que tener en cuenta, como les dije antes, que todo esto está vinculado, todo esto está relacionado y más concretamente en el Estado español, según los datos del IPCC, que es el conjunto de científicos y científicas de distintos países, ¿vale? Que realizan, digamos, recopilación y registran datos desde el punto de vista ambiental y sobre todo referido a emisiones de CO2, a aumento de la temperatura global, sequías, etcétera, todo este tipo de desastres naturales, pues se ha observado que el 60% de los ecosistemas del Estado español en este caso, pues están en un riesgo crítico y esto sin duda va a provocar alteraciones no solo desde el punto de vista ambiental, sino también en otros sectores. Bien, buenos días. Continuamos un poco con la charla que la tenemos repartida y vamos a hablar un poco del análisis, ¿no? De cuál es la causa de esta crisis que es de todo tipo, que es sistémica y que abarca todo el planeta, ¿no? Bueno, la causa última es evidentemente que es el capitalismo. Es el capitalismo la causa de eso, pero hay que tener en cuenta que estamos en una fase diferente también del capitalismo y es una fase que es la fase última, pero es la peor de todas porque es la fase de decadencia y van a utilizar todos los métodos que tengan a su alcance para lograr que ese sistema se consolide, ¿no? Y de ahí las crisis que estamos teniendo ahora en la actualidad, ¿no? Les va a dar igual las personas, les va a dar igual los recursos planetarios, les va a dar igual los ecosistemas del planeta, ¿no? En ese sentido, pues hay hemos denominado así una regresión geopolítica que nosotros, digamos, calificamos como una etapa del imperialismo que surge a finales del siglo XIX y que llega hasta la actualidad. Pero es una etapa que recrudece todos aquellos elementos de la globalización del capital como nunca antes se había hecho. Y esto es una cosa que hay que destacar, ¿no? Hay como tres grandes etapas. Hubo una primera etapa donde el imperialismo explotó el mundo a través de las empresas privadas y de la expansión planetaria desde 1870 hasta 1945, que fue esa etapa, digamos, del colonialismo típico que conocemos, ¿no? Luego, después de la Segunda Guerra Mundial y fruto de las luchas que establecieron el proletariado a nivel global y sobre todo en el norte, entramos en una etapa en la que el Estado participa, ¿no?, junto con las grandes empresas multinacionales y se crea para el norte lo que llamamos el Estado de Bienestar y para el sur continuó la explotación, ahora unidos el aparato del Estado, el capital monopolista estatal y el capital monopolista privado, ¿no? Aquello fue una etapa que duró hasta el año 1980 aproximadamente y después entramos en la última etapa, es decir, una etapa en la que el capital, una vez que se diluye el enfrentamiento este-oeste, ¿no?, con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, y ya tiene campo libre para su expansión, estamos en una etapa nueva, neocolonial, en la que está utilizando todos aquellos elementos que tiene a su alcance para llevar a cabo la explotación sistemática. Pero esa explotación sistemática siempre tiene una función, es lascar, es decir, es quitar, ¿no?, acumular a través de la plusvalía. Y eso lo está haciendo con la superexplotación de los llamados países, ¿no?, del tercer mundo, del sur global, pero además esto se une que los países del llamado primer mundo también han entrado en esa órbita y de ahí la escalada de recorte de derechos que ha experimentado el estado de bienestar en las últimas décadas, ¿no? Es decir, que ya no solamente van a por los países del llamado tercer mundo, que es donde está la principal fuente de negocios del imperialismo, sino que también los países del norte se están viendo afectados por esa explotación de intentar aumentar la plusvalía de todo tipo, tanto la plusvalía absoluta como la plusvalía relativa hacia la clase trabajadora y a los pueblos también del mundo, ¿no? De ahí que esto viene acompañado también en los últimos años, sobre todo después de la era COVID, viene acompañado de una lucha interimperialista. Es decir, el mundo ya estaba dividido cuando comienza el siglo XXI, pero aparecen nuevas potencias, en este caso superpotencias, que intentan luchar entre ellas para hacerse, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista militar, con esa lucha interimperialista que permite a esas nuevas potencias coger parte del pastel del reparto del mundo. Y en ese caso surgen una superpotencia que estaba aislada en un momento, hasta el año 2000 aproximadamente, 2010, que es la antigua Unión Soviética, la Federación Rusa, pero sobre todo surge otra, que es China, que se está expandiendo por todos los continentes, incluido Europa, ¿no? Y quitando mercados a las antiguas potencias coloniales, como el caso de Francia, Inglaterra, en el continente africano,
o el caso de Estados Unidos en América del Sur, ¿no? Entonces hay una lucha interimperialista, y de esa lucha interimperialista, claro, nos están preparando para la guerra, evidentemente. Están preparando para otra guerra, porque una guerra mundial, evidentemente, que ya tiene atisbos en algunos lugares del planeta, y esa nos va a llevar a un posible nuevo reparto del mundo, ¿no? En ese marco estamos viendo cómo esas guerras además son realmente fratricidas, ¿no? Guerras imperialistas que no sirven para nada, sino para repartir el mundo, y hemos visto en las últimas décadas, ¿no?, cómo esas guerras han ocasionado millones de muertos y no han servido para nada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Afganistán, ¿no? O sea, donde una guerra que se hizo supuestamente para liberar al pueblo de Afganistán de los talibanes, hay 1 millón de muertos, y después resulta que termina la guerra con la llegada de nuevo de los talibanes, supuestamente aquello por lo que estaban luchando, lo cual demuestra que no estaban porque el pueblo de afgano adquiriera una nueva era de libertad, sino estaban por repartirse simplemente el pastel de lo que significa el territorio en Oriente Medio, en este caso, en el Asia Central, ¿no? Y junto con eso, lo que está viniendo, con esa nueva, digamos, nuevo orden mundial, lo que está llegando también es una era digamos, de guerra que está siendo, además, ¿no?, en muchos lugares, está siendo un negocio. Es decir, está claro que digamos, el rearme está también ocasionando un negocio muy importante para la crisis propia del capitalismo, es decir, una forma de mitigar que ya el capitalismo no es capaz de vender todo lo que produce, sino que tiene que ir a nuevos elementos de producción para llevar a cabo ese régimen y se consolide en el mundo, ¿no? Y ahí está el papel que tiene el nuevo capitalismo y lo que se ha denominado, ¿no?, como la banca armada, y todo lo que esto significa digamos, para los recortes que están llegando también al primer mundo. Hay que entenderlo, ¿no? Ya sabido, ¿no?, que hay una relación directa entre los recortes sociales, que cada vez van a ser mayores, y el dedicar grandes presupuestos a la guerra, ¿no? Todos los países del norte se están armando y están dedicando cada vez presupuestos mayores a gastos militares, ¿no? Y esto lo que trae es las consecuencias para la clase trabajadora. Es decir, para la clase trabajadora esto significa mayor precariedad, mayor explotación, el recorte de derechos, represión ante las movilizaciones de la clase trabajadora, y una baja en el nivel de vida de la misma, ¿no? Esto en el tercer mundo siempre ha sido así, en el llamado sur global siempre ha sido así, y es una constante. En el norte pues experimentaba una serie de etapas de crecimiento y etapas de decrecimiento, pero esto va a ser la norma en la actualidad. Es decir, ya el capital se lanza por la clase trabajadora tanto en el norte como en el sur, y en los próximos años va a ser todavía mayor, ¿no? Y eso en un contexto, además, si se fijan, es decir, hay un desequilibrio en el mundo en cuanto a la riqueza, que cada vez menos personas acumulan la mayor parte de la riqueza, y el resto de la humanidad trabaja para esas personas en esas condiciones de semiservidumbre, en muchas ocasiones, para que la riqueza del capital sea muy importante. Ahí juega un papel destacado el capital financiero, es decir, el capital financiero internacional, una camarilla internacional, que ya Marx decía que hasta el propio capital financiero iba a desmantelar el capitalismo, porque lo que va es a hacerse con la riqueza que el propio capital crea, ¿no? Es decir, es como una succionador de riqueza de personas que jamás van a estar en los lugares de producción, sino que están en la Bolsa de Nueva York, están en Berlín, están en Londres, y a través de los fondos de inversión acumulan esa plusvalía que el capital productivo lleva a cabo, ¿no? Y eso lo estamos viendo como consecuencia de todo el problema de la vivienda o lo que está ocurriendo en el sector turístico, donde grandes fondos de inversión pues, están dominando ahora mismo la economía, ¿no? Sin tener que pasar por los lugares donde está realizándose esa superexplotación, ¿no? El imperialismo ha logrado que esa forma de acumulación sea cada vez mayor y proporcione una riqueza que se va hacia esa camarilla, ¿no?, a esa clase financiera mundial, que son unos pocos miles de personas en el mundo. Y mientras tanto, pues la precariedad laboral se instaura, ¿no? Ellos lo que quieren es reducir derechos, bajar los salarios, estancarlos,
producir inflación, al mismo tiempo que los salarios cada vez son más bajos, y en esa dinámica es la manera que tienen de acumular riqueza. Es decir, ya no están acumulando riqueza por el desarrollo de las fuerzas productivas, sino simplemente por la superexplotación de la mano de obra, que en el tercer mundo pues, es mucho mayor todavía, pero que no nos hagamos ilusiones, porque en el primer mundo se está produciendo ya este tipo de fenómenos con los procesos que están dando lugar a las migraciones, etcétera, ¿no? Porque el proceso migratorio está dentro también de ese plan, ¿no? Es decir, ese plan que es que mientras se expropia los recursos del llamado tercer mundo, del sur global, eso provoca migraciones porque son, digamos, los habitantes de esos países están desposeídos de sus tierras y de sus recursos naturales, y provoca una ola migratoria hacia el norte, que al capital le viene muy bien porque provoca la bajada de los precios del salario cada día. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque intenta enfrentar a clase contra clase. Es decir, el problema son los migrantes y la clase trabajadora autóctona tiene que pelear contra los migrantes, cuando en realidad el problema es el sistema económico en el que se está inmerso, ¿no? Y donde tenemos que ligar las luchas de las personas migrantes, clase trabajadora, con las luchas de las personas que viven en esta tierra del llamado norte, si es que Canarias se puede hablar de que podemos considerarlo como norte, que yo creo que no, ¿no? Bien, buenos días. Vamos a pasar a otra parte de la presentación, y es explicar esta red confederada de resistencia para afrontar los retos que tenemos ahora en este siglo XXI, que probablemente sea el mayor reto al que se enfrenta la humanidad con esta convergencia de crisis civilizatorias que acaban de explicar los compañeros. Entonces, ante este panorama, construimos una red intersectorial y arraigada en los territorios, que parte de los territorios, y nos ponemos en comunicación con otras compañeras de otros lugares y de otros sectores para ir juntas, para poder afrontar este reto, como decíamos. Y está basada en sinergias de movilización, en generar una estructura para acumular esta fuerza social escalable y una capacidad de impacto sistémico. Aquí vemos una imagen de las movilizaciones del año pasado, que comenzaron en Canarias y luego saltaron a otros territorios. Ya la Confederación Frente Común se iba gestando desde el año anterior, pero fue quizás tras las movilizaciones masivas que surgieron en Canarias, con una huelga de hambre incluida, etcétera, que nos empezamos a sentar con los sindicatos laborales y con otro tipo de organizaciones para plantear todo esto que estamos construyendo. Aquí tenemos varias imágenes de esas movilizaciones, la huelga de hambre, movilizaciones en Madrid en la primavera pasada, y ese verano, por primera vez, pudimos sentarnos con diferentes organizaciones sindicales y con las organizaciones de las cámaras de piso, las KELE. También participaron en esta primera reunión los sindicatos de inquilinas. Estuvimos trabajando todo el verano, llegamos a la firma de un acuerdo para las mejoras de las condiciones en hostelería, y a partir de ahí abrimos el proceso al resto de organizaciones ecosociales de Canarias y empezamos a trabajar. Vemos más imágenes de Alicante, Mallorca, Donosti, Málaga, una multitud de lugares que voy a ir pasando. Ya conocemos toda la oleada que se estuvo transmitiendo no solo por el territorio nacional, sino también a nivel internacional. Vemos aquí, por ejemplo, las movilizaciones de Barcelona, en la que este año, sobre abril más o menos, hubo un encuentro de la Red SET. La Red SET es el sur de Europa contra la turistificación, y más de 20 ciudades participamos en unas jornadas muy enriquecedoras que estamos trabajando codo con codo para cambiar este modelo de turismo de masa que es depredador del territorio y de las personas, y que además finalizó con una acción que salió en medios internacionales como The Guardian, New York Times, en el que se frenó una guagua turística en las puertas de la Sagrada Familia y, bueno, con el lema de apaguemos el fuego turístico. En esta acción participamos también como Confederación Frente Común Canarias. Y bueno, a raíz de esas confluencias hemos empezado a trabajar, estamos todavía dando los primeros pasos, pero ya somos muchos sectores y muchas organizaciones juntas, y una forma de visibilizarlo, más allá que una manifestación, una concentración que además ataca directamente la imagen y los bolsillos de estos empresarios que están especulando con nuestro territorio y con las personas, pues aquí podemos ver la primera de las acciones que hicimos como confederación en diciembre del año pasado, por fuera de un hotel de Jorge Marichal, que es el presidente de la patronal hotelera Sotel,
en el que podemos ver una pancarta de 6 metros por 8 que cubría completamente casi la fachada. Fue algo bastante impactante y en el que las propias personas usuarias del hotel estaban sorprendidas escuchando los datos de la explotación de las camareras de piso, de los recursos, de cómo contaminaba este modelo turístico. A continuación, ese mismo mes, se hizo una acción directa no violenta por fuera de la cena de empresa también de varios hoteles de Jorge Marichal. Y bueno, y en enero de este año 2025, varias compañeras hicieron otra acción dentro del IFEMA, que se estaba celebrando el FITUR. Como lo ven, las compañeras vestidas de camareras de piso, dando datos sobre este modelo turístico perverso y repartiendo información sobre las condiciones de las trabajadoras del sector turístico, con unas cajitas que simulaban los medicamentos que tienen que tomar a diario. El 70% de las camareras de piso se tiene que automedicar o medicar para poder soportar su día a día en su puesto de trabajo. Bueno, más movilizaciones y ya ese verano conseguimos reunirnos aquí, como comentamos antes, aquí podemos ver las imágenes de las diferentes reuniones que tuvimos con una rueda de prensa en octubre en el que presentamos ya la firma de ese acuerdo para las mejoras de las condiciones laborales en el sector. Y esta última imagen corresponde al 1 de septiembre de este año, en el que ya, con todo ese trabajo desde el año pasado, sectores como la educación, la sanidad, de la hostelería, de la vivienda, nos juntamos pues, para denunciar esta precariedad y para avisar que vamos a empezar a incrementar las formas de presión. También, el 26 de septiembre de este año, fuimos invitadas al Congreso de los Diputados dentro de las jornadas Más allá del crecimiento, en el que la academia, científicas muy importantes a nivel mundial, pioneras en temas de crecimiento, como Giorgio Cali, sindicatos laborales y organizaciones sociales, presentamos iniciativas para cambiar este modelo económico que nos lleva al colapso. Una jornada muy enriquecedora y en la que salimos satisfechas por el trabajo conjunto que ahora seguiremos trabajando a nivel nacional e internacional y también por los contactos y las personas interesadas en esta iniciativa. Es cierto, tenemos que unirnos para tener mayor probabilidad de conseguir cambiar las cosas. Además de tener conversaciones con compañeras de otros territorios y de diferentes sectores, tenemos otra línea en paralelo que ya no corresponde al Frente Común, aunque sí invitamos a esa primera reunión. Hicimos un mapeo y detectamos que hay otras confluencias interterritoriales muy interesantes, pero que llevamos distintas estrategias. Detectamos como unas 20 y tantas. Las convocamos, muchas pudieron asistir y ya estamos trabajando con ellas. Es decir, oye, esta es tu estrategia, esta es la nuestra, ¿cómo podemos cooperar? Porque evidentemente cada organización o cada grupo de personas se sentirá más cómoda con una o con otra, pero nos vemos obligadas a cooperar. Entre ellas podemos encontrar la Marea Verde, la Marea Blanca, la Asociación de Mareas Blancas a nivel estatal, la Red de Sindicatos e Inquilinas Estatal, Encuentros hacia la Confederación de Luchas, Alianza Más Allá del Crecimiento, Aliente, la plataforma Stop Ganadería Industrial, la Red SET o la Coordinadora Baladre. Así que estamos trabajando para construir estas alianzas y avanzar. Como comentábamos, comenzó esta iniciativa aquí en Canarias y hemos empezado a hablar con otros territorios que ya estamos trabajando y hay regiones activas que mencionaremos ahora. ¿Y cómo pretendimos expandir este modelo? Pues basándonos en estructuras confederadas con la independencia de cada región y de cada sector. Esto es muy importante para evitar que se pueda frenar las iniciativas que llevamos desde cualquier lado. Con métodos sociocráticos como principios operativos, facilitando una agilidad en la toma de decisiones, porque tenemos una urgencia, y escuchando todas las voces y también con protocolos para evitar ese freno o la posible cooptación. Estamos hartas de muchos intentos y no conseguirlo, y por lo menos tenemos que garantizar que esto sea un espacio seguro. Hemos ido comenzando, llevamos mucho tiempo trabajando, pero quizás estas jornadas constituyen el punto cero. De aquí empezamos a trabajar todas juntas, a ir aprendiendo e ir mejorando, ¿no? Con nuestros fallos, pero siempre discutiéndolos, confrontándolos de una manera proactiva. Y también con diferentes herramientas de presión. Entre los métodos sociocráticos, pues tenemos grupos de trabajo con mandato ejecutivo para evitar esa acumulación de poder en una persona que esté ejerciendo un rol, con mecanismos de anticooptación, como acabo de comentar, con esa eficacia confederal para ir todas juntas
y también pues trabajando métodos de cogobernanza ciudadana, que aparte que es una de las medidas que estamos proponiendo, pues también es una forma de trabajar entre nosotras. Y entre las herramientas de presión, además de diferentes tipos de movilizaciones intersectoriales, pues también contamos con una herramienta, gracias a que aquí están participando diferentes sindicatos laborales, que son las huelgas de trabajadoras. También acciones directas no violentas, que van más allá de una concentración y que hacen más daño a la imagen pues, de la patronal o del capital en ese momento. Y diferentes tipos de iniciativas que iremos decidiendo sobre la marcha, según sea necesaria. Comentar un dato. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el juntar luchas diversas como la sanidad, la educación o la vivienda incrementan un 73% la adhesión ciudadana y la eficacia de esta. El camino está claro, así que vamos a seguir trabajando para unirnos. Aquí podemos ver en más detalle esta acción de Barcelona dentro del encuentro de la red SET y simplemente destacar que participamos más de 20 ciudades europeas y la Confederación Frente Común Canarias. Esto es uno de los ejemplos que queríamos destacar por este trabajo, porque solas en una región no podemos enfrentar a un sistema global, ¿no? Y tan sólido. Tenemos que empezar a trabajar y esto es lo que estamos haciendo. Trabajar, trabajar, trabajar y iremos avanzando. Y bueno, y comentar que esta tarde tenemos una manifestación conjunta en Cuna del Alma, en la que pedimos no solo la paralización de este ecocidio, sino también el cambio de modelo socioeconómico de Canarias, sanidad, educación, derechos de la mujer,